noches. Por favor, me confirman que me escuchan. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, que es el refuerzo de lo que hemos venido, compartiendo sobre la administración de servicios de enfermería. Para iniciar, siempre recordemos que nuestra carrera o nuestra profesión tiene varias ramas, se podría decir, perfiles en los cuales nosotros podemos desenvolvernos, ¿sí? Y vamos a mencionar cada uno de ellos, que es la asistencial, la administrativa, la educativa y la investigación, entre otros. La asistencial encamina todos los cuidados que nosotros realizamos, todo lo que conlleva el administrar un medicamento, el actuar, el direccionar ante un procedimiento, alguna actividad, como se viene mencionando uno de los indicadores de calidad, ejemplo, las lesiones por presión. ¿Cuáles son las actividades que nosotros realizamos para evitar que se den estas lesiones por presión? Que son los cambios de posición, hidratación de la piel, evitar arrugas, humedad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo encaminado a la asistencial con todo nuestro proceso de atención de enfermería con actividades, ¿sí? Cuando nosotros vamos a realizar un proceso de actividad asistencial netamente, sabemos que tenemos que organizarnos para poder hacer algo, ¿no? Entonces siempre vamos a realizar una organización previa. Ya vamos a hablar de todo eso y se ha venido mencionando, pero es muy importante tener eso en mente, ¿no? La administrativa, como les digo, nosotros hacemos de forma indirecta, ¿sí? La parte administrativa. Siempre la vamos a realizar, pero a veces la realizamos de forma indirecta por cualquier situación, ya que no es, se podría decir, nuestro principal perfil en ese momento, pero lo realizamos. Como les venía diciendo, para nosotros poder ir a realizar una actividad nos planificamos, ¿no? Al momento de nosotros planificar, organizarnos, estamos haciendo un proceso como tal administrativo que entra en las etapas de... Pero si lo vamos a hacer directamente o lo vamos a mencionar o encasillar dentro de este proceso administrativo, es el registro, ¿sí? Es el llenado, es el chequeo, el control, etcétera, de algo como tal. Entonces, es un proceso administrativo que nosotros lo realizamos en cuanto a escribir, en cuanto a llenar, en cuanto a llevar el conteo, etcétera, ¿sí? Siempre de la mano de todo lo que nosotros tenemos que hacer. En alguna parte se mencionaba, y aquí se nombra, cumplir los principios éticos y bioéticos. Nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer y dentro de nuestro marco legal y ético también lo tenemos que cumplir. Ejemplo, nosotros tenemos que darle el derecho a la autonomía del paciente. Si él decide que cumpla nuestro propósito, nuestras actividades o no, él tiene su derecho. Y esa parte de la administración entra, porque si el paciente no desea realizarse alguna actividad, viene la parte administrativa como listo. Usted no desea, aquí hay una hoja de consentimiento informado donde usted por favor detalle que se niega a realizar el tratamiento o se niega a recibir una indicación, etcétera, etcétera. Entonces es parte de la administración. Y como yo les decía, tenemos estos perfiles y los cumplimos de manera indirecta que en el día al día todo lo realizamos. Si tenemos un espacio indebido, lo vamos ubicando. Si tenemos un espacio donde está muy reducido y tenemos que ampliar cualquier cosa, lo realizamos, gestionamos, direccionamos, controlamos, etcétera. Pero siempre lo vamos a realizar. Siempre tal vez pesa un perfil más que el otro, como yo les decía, más somos asistenciales. Luego viene el educativo, el administrativo y el investigativo. Pero todos lo realizamos. De alguna u otra manera lo vamos realizando. El docente. Cuando nosotros vamos a poner un medicamento, sabemos que tenemos que educar a nuestro paciente, sabemos que le vamos a informar para qué es este medicamento y al mismo tiempo que si este paciente presenta alguna sintomatología nos debe referir. Es parte de la educación de nosotros. Es como cuando yo voy a administrar algo, le digo, verá, mi señor, mi señora, tal X apellido, le voy a poner un medicamento. ¿Sirve para esto? Si usted siente que le pica, le arde, le quema, le duele algún órgano o se siente diferente a lo habitualmente, me avisa, por favor, porque si le da una sintomatología diferente o una reacción, yo tengo que suspender.
Entonces, es parte de nuestra educación hacia nuestro paciente. Otro, cuando yo estoy haciendo una actividad y hay un familiar, por lo general siempre yo tengo que incentivar a la educación y a que se integren ellos. En ese momento de yo educar, direccionar y guiar lo que yo estoy haciendo y que el paciente conozca o el familiar, yo estoy educando a mi paciente igual, yo estoy haciendo mi perfil de lo que es la educación. Y como les digo, de alguna manera siempre lo realizamos, no necesariamente yo me voy de docente a un lugar. Como yo ahorita, ejemplo, soy enfermero y estoy dando clases. No necesariamente siempre voy a tener el título o el cargo en algún lado, sino que siempre, de manera indirecta, yo lo realizo, ¿sí? Y la parte investigativa, cuando nosotros no conocemos algo, lo realizamos. Claro que hay se podría decir protocolo, preámbulo, lineamiento para poder nosotros decir, bueno, este personal es netamente investigativo. Hay departamentos de docencia e investigación, por ejemplo. Pero de forma indirecta todos los días lo hacemos, porque cuando yo no conozco algo, ¿qué hago? Me voy a investigar, indago, pregunto, cuestiono, realizo algún tipo de investigación de forma informal. ¿Es parte de mi perfil de investigación? Lo es, porque yo estoy cumpliendo el hecho de buscar información extra de lo que tal vez yo ya conozco. El mismo hecho de coger yo e irme a otra área, a investigar cómo está la zona, qué hacen ahí, cuáles son los procesos. De ejemplo, yo soy nuevo en una área y veo que algo no me parece, estoy cuestionando algo, digo, ¿saben qué? Creo que están haciendo mal el baño. Me voy a otra área, en una área más compleja, donde está protocolizada con la terapia intensiva, voy, investigo, indago, averiguo y veo que ellos están haciendo diferente. Entonces, incluso yo hago un estudio comparativo de forma, como les digo, informal, para poder yo realizar mis actividades. Entonces, como ustedes ven, ustedes van a realizar todas las actividades de alguna u otra manera. Nuestros perfiles siempre van a estar aplicados, ya sea unos con mayor cantidad, otros con menor, etcétera, pero siempre se van a realizar. Entonces, cuando tenemos algo que ahorita vamos a estudiar y vamos a hacer un preámbulo más amplio, en la parte administrativa, ya, en la parte administrativa existe un sinnúmero de subprocesos para poder nosotros realizar de forma tal vez con un lineamiento correcto, con un perfil correcto o con actividades específicas para yo decir, este es mi perfil administrativo y yo me voy a direccionar o me voy a encasillar más en este trabajo. La parte administrativa es un poquito más compleja, no de realizar, sino de valorar, de darle seguimiento, de darle una estabilidad o de darle continuidad. ¿Por qué? Porque recuerden que es vigilar que un proceso se cumpla, vigilar que una actividad se realice, vigilar que el protocolo se esté cumpliendo y no se estén saltando los pasos. Gestionar, porque como en alguna clase se mencionaba, claro, si bien es cierto, nosotros estamos trabajando con pacientes y nuestro enfoque es más asistencial. Yo estoy trabajando con pacientes, me llega un paciente, se me van de alta, se movilizan, hay cambios, etcétera. Al momento, mi enfoque es asistencial y que la parte administrativa tal vez de gestionar y direccionar, ¿saben qué? Voy a ocupar estos insumos para este paciente, voy a hacer un cambio de cama porque me beneficia más de esto. Hay bloqueos de esa capacidad resolutiva porque mi enfoque está en lo asistencial, pero el personal que está trabajando netamente administrativo tiene el enfoque, no digo superior de que sepa más, sino superior porque está con ese enfoque. Entonces tiene un enfoque superior del administrativo porque lo conoce, es parte de su día a día y para eso se está formando o para eso está trabajando. Entonces, es por eso que a veces viene un personal administrativo y como le está dando vigilancia a un proceso, ¿qué le dice? ¿Por qué no hiciste? Porque su visión está más guiada a la parte asistencial. Entonces, desde ahí vamos entendiendo el por qué debe de haber, ejemplo, una persona que hace los horarios. Debe de haber una persona, así mismo como hace los horarios, que controla al personal, que realiza procesos, que controle ese proceso. Porque a veces, ¿qué dicen? En vez de estarnos viendo, lo que estamos haciendo no haciendo que vengan a ayudar. No, cuando una persona o en un proceso no tenemos una persona
que cumple ese perfil de ver o visualizar la parte administrativa, la parte de los órganos reguladores que nos controlan, se va perdiendo la cultura de realizar las cosas como se debe. ¿Por qué es tan importante esto? Vamos a hablar en las otras diapositivas. ¿Acepta? Ya. ¿Por qué es tan importante esto? Nosotros tenemos aquí al Sistema Nacional de Salud. Es nuestro órgano regulador. Como habíamos hablado en alguna de las clases, para poder nosotros decir, bueno, yo soy un personal administrativo, yo no solo vengo a hacer horarios, voy a escribir lo que tienen que hacer y ahí quedó la historia. Nosotros tenemos un ente regulador, el principal, el órgano regulador central de nosotros, que es el Ministerio de Salud Pública. Ese órgano regulador y rector que nosotros tenemos, de ahí se conllevan más situaciones. Viene el IES, Fuerzas Armadas, red complementaria, la red privada. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar una parte administrativa, una parte asistencial, un proceso, tenemos una base, un fundamento y un sustento. Sistema Nacional dice el protocolo de manejo, un ejemplo, de los guantes es así. Entonces yo no puedo implementar en mi lugar de trabajo y decir, no, yo quiero que me cambien y van a usar guantes de manejo para el personal de limpieza, un ejemplo. No, ese no es el protocolo. Hay una base científica, hay una bibliografía y estudios de artículos que sustenta el Ministerio de Salud Pública y por eso dice que hay que hacer esto. Entonces, ¿por qué hago ese hincapié? Porque a veces la persona encargada de la parte administrativa es la persona que tiene que, de alguna manera, replicar lo que dice nuestro órgano regulador o rector, que es el Ministerio de Salud Pública, y aplicarlo a algo más micro o algo más real a nuestra unidad. Nuevamente, si nosotros tenemos un protocolo o un proceso, ejemplo, de atención de calidad, y dice que en el manual de identificación del paciente dice que debe de ir historia clínica, nombres completos, fecha de ingreso, cédula de identidad y servicio donde se encuentra. Eso dice el manual, pero si yo quiero, simplemente porque yo lo pienso y no le voy a poner nombre, ya no le voy a poner historia clínica, solo le voy a poner cédula y voy a poner el diagnóstico. Al momento de yo poner un diagnóstico, estoy quitando la privacidad y rompiendo la integridad del paciente. Porque, ¿qué pasa si esa manilla por cualquier motivo se desprende y se cae? Y hay un familiar que conoce al paciente o un conocido como tal y lee, el paciente ha tenido esta enfermedad. Entonces, es por eso que yo debo regirme a una base, regirme a un órgano regulador que me dice hay que hacer esto, ¿sí? ¿Y por qué se menciona tanto esto? ¿Por qué se hace hincapié? Porque a veces viene el personal administrativo y si en algún momento ustedes lo cumplen esa función, ustedes deben de saber o deben de aplicar o lo van a ir a aplicar todo esto. Tenemos un fundamento. Yo no es porque yo quiero y yo hoy día soñé que tenemos que poner una tarjeta roja de identificación a los pacientes de alto riesgo de caídas, un ejemplo. En el manual de seguridad hay el proceso de prevención de caídas y yo debo de cumplir ese proceso según un lineamiento que nos establece el Ministerio de Salud Pública. Porque yo puedo ser el hospital X, el más caro del país, pero el órgano regulador nos está diciendo cómo debemos cumplir, porque hay un lineamiento para eso, el por qué y el para qué de las cosas. Porque al momento de que realicen una inspección, un control, una visita, van a ver cómo nosotros tenemos un protocolo y en el protocolo o en el lineamiento que nos da el Ministerio de Salud Pública dice que los tachos negros deben de ir sin tapa, un ejemplo, ¿no? Todos los tachos deberían ir sin tapa, pero yo los tengo con tapa y encima en terapia intensiva. La manipulación y la contaminación es grande, entonces me pueden suspender un permiso de funcionamiento, me pueden impedir un permiso para dar servicios de salud o me pueden llamar la atención con sanciones, ya sean monetarias o escritas. Entonces, el personal administrativo por eso recalca, repite, viene y dice, los tachos tienen que tener así, recuerden que el paciente tiene que estar con la identificación correcta, recuerden que el paciente necesita la manilla, porque
Los tachos están pegados a la cortina o a la pared, si saben que los tachos no pueden estar pegados a ninguna superficie. ¿Por qué los tachos están al 100% de lleno si la normativa dice que no pueden estar más de tres cuartas partes o un 70%? Entonces, es por eso que la parte administrativa es muy tediosa. Es por eso que la parte administrativa requiere repetir, realizar retroalimentación. No es correcto solo decir, bueno, ahí está el manual y lean. Es repetir porque, como les digo, yo estoy con mi paciente enfocado, que lo tengo que atender, que tengo que restablecer la salud de mi paciente. Se me va a pasar por alto en el momento que yo estoy desechando la basura porque del apuro, del estrés, boté el guante en el tacho negro. Cuando la normativa sabemos que todo desecho infeccioso, a pesar de que se me cayó o lo que sea, dice que es un desecho infeccioso, tiene que ir en el rojo. La evidencia está de, claro, está limpio, no lo contaminé, pero el ente regulador, si nos llega a visitar, perdón, no sabe si sí o no será infeccioso o no. Entonces, pónganse a analizar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque como yo les digo, existe muchas veces resistencia en la parte administrativa cuando recordamos el por qué tenemos que hacer las cosas o cuando recordamos que tenemos que realizar actividades. Y como les digo, existen los términos, existen los... Ay, ya viene a decirnos lo que tenemos que hacer en vez de ayudarnos a trabajar. No. Cuando una persona está enfocada en la parte administrativa y si en algún momento ustedes lo cumplen o van a ser parte de, van a entender el por qué se está dando estas cosas. Van a entender y van a discernir, ah, ya listo, es por esto que nos repiten el manual de desechos a cada rato. Es por eso que nosotros tenemos que hacer el proceso de cirugía segura, antes de la cirugía, durante la cirugía, después de la cirugía. Porque viniendo a esto, ya que estamos hablando de la parte del Sistema Nacional de Salud, siempre se habla de la seguridad del paciente. Existe igual un lineamiento y un manual que nos obliga, pero no nos obliga porque el ministerio dice, bueno, háganlo. El ministerio crea este manual de seguridad para evitar eventos adversos. En algún momento mencionamos los eventos adversos. Un evento adverso es toda acción o, que se realiza por omisión, ¿sí? O de forma involuntaria, que son características, alejado a lo que en realidad la salud del paciente lo tenía en ese momento y que puede causar un daño temporal, permanente o definitivo como tal, ¿sí? Y que de ahí se van desprendiendo los cuasi eventos o los eventos centinela. Entonces, por ese motivo se da un manual, por ese motivo se da una situación para poder nosotros decir, bueno, esto se está dando, vamos a poner un manual. Este manual dice el por qué se está dando y vamos a evitar. Lo que estamos evitando es causarle más daño al paciente de lo que la enfermedad ya le está causando. Y es por eso que viene la parte administrativa cuando vienen ustedes y repiten, o cuando viene alguna persona que está encargada de algún servicio y les repiten y les dicen por qué no están haciendo. Esto nos llama la atención. Las gasas tienen que ir con la fecha de apertura y la fecha de caducidad. ¿Por qué esto? ¿Por qué los tachos de esto? ¿Por qué el rótulo? ¿Por qué la identificación? ¿Por qué no se está cumpliendo el checklist de la cirugía segura? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no está una de las estrategias que se dio para evitar que los errores en la administración del medicamento, que es la codificación, perdón, o la rotulación de los, semaforización de los medicamentos, ya sean los LASA o sean los de alto riesgo, etcétera? Entonces, por eso se dan estrategias. Tienen un porqué y un para qué de la situación. Y ya que estamos hablando tanto de la administración en servicios de enfermería, ese es el objetivo, disminuir. Recuerden, la seguridad del paciente es el conjunto de procesos, protocolos, lineamientos, normativas que nos ayuda a dar una atención de salud con calidad, de forma integral, o sea, completa, evitando así eventos adversos a nuestros pacientes relacionados a la atención de salud. Esa es la seguridad del paciente y eso nos va a ayudar
a que no tengamos más complicaciones o no le causemos otro daño extra de lo que la enfermedad ya le está causando, ¿sí? Entonces, con eso tenemos un preámbulo de qué es y para qué es que se está dando esta normativa o por qué se menciona tanto. ¿Y qué es el Sistema Nacional de Salud? De la misma manera, es un conjunto de entidades públicas, privadas, autónomas, comunitarias que hacen una sola institución. Recordemos, Ministerio de Salud, viene el IES, Instituto de Seguridad Social, que es el IES como tal, vienen las Fuerzas Armadas, el ISFOR, la red complementaria y red privada. Se creó este convenio con el beneficio de que de dar una capacidad resolutiva más grande, porque si yo estoy tal vez en una institución de segundo nivel que no tiene la capacidad resolutiva para dar solución a una cirugía de craniotomía, en un segundo nivel y yo estoy pidiendo el ingreso, la transferencia a un tercer nivel del público mismo, pero no hay la capacidad de camas, ya están llenas. Se activa la red complementaria y se lo va derivando hacia todos los que tengan la capacidad en ese momento. Bueno, ya luego pasan en la factura, etcétera, todas las situaciones ya burocráticas que existen, pero ese es el Sistema Nacional de Salud. Es un amplio abanico de lugares donde nos dan solución. Es una estrategia para eso, para impedir que nuestro paciente se complique más o tenga más afectaciones a su salud, ¿sí? ¿Con qué finalidad se dio? Con esa finalidad. A través de eso se implementó todas las estrategias que le acababa de mencionar y existe un flujograma de atención para que se pueda dar esto, ¿sí? Cuando yo estoy en una entidad, yo ya veo la capacidad resolutiva y comienzo con el proceso de primer nivel a segundo nivel, de segundo nivel a tercer nivel y como yo les digo, si no hay de una entidad misma, de la pública a la pública, se activa la red complementaria y se va derivando hacia otro lugar donde sí haya capacidad resolutiva. Luego vienen los procesos burocráticos, que facturas, que copias, que el código, que la transferencia, todo lo que ya entra como papeleo de requisito para poder ingresar a una institución, ¿sí? Para nosotros poder brindar toda esta atención, ¿qué nosotros hacemos? Vamos a hacer un proceso administrativo. Este proceso administrativo, dentro de un espacio determinado, perdón que cambie de tema, me sale que tenemos 3 minutos 42 segundos restantes. Si se cierra la clase, volvemos a ingresar al Zoom que ustedes ya saben y nos volvemos a conectar para continuar, ¿sí? Por favor, me confirman que me escucharon. Sí, licenciado. Listo. Listo, muchas gracias. Ya, entonces continuamos. Para nosotros hacer todo esto o para nosotros poder encaminar nuestros procesos de lo que ya venimos hablando, del por qué y para qué, vamos a hacer un proceso administrativo. Siempre iniciamos de una base que es planificar. Yo planifico lo que yo voy a hacer. Yo tengo en mi mente todo lo que yo voy a hacer a futuro. Porque yo no puedo llegar a un lugar y simplemente decir, bueno, voy a ver cómo trabajo. Yo planifico. Es como yo les decía, es un ejemplo, una comparación vagal nomás, ¿no? Absurda. Pero para yo, ejemplo, tener que darle de comer a X número de personas, yo planifico cómo voy a realizar. Porque no puedo darle de comer a 10 personas si no tengo la cantidad suficiente. Ejemplo, tengo 5 panes. Yo voy a planificar qué voy a realizar. De esa planificación me sale un sinnúmero de situaciones, como lo que veníamos hablando. La cantidad de personas, la cantidad de recursos que yo tengo, la cantidad de insumos que yo tengo, aparte de un recurso humano, un recurso material. Luego de ese recurso material viene el abanico de para qué yo estoy realizando eso, con qué finalidad. Entonces, ese abanico de la planificación se abre y yo tengo que ver todo lo que yo tengo en mi mano o en mi espacio y con eso yo digo, bueno, me voy a organizar. ¿Por qué? Porque de forma equitativa yo tengo que realizar una distribución correcta. Yo me organizo ya con lo que ya tengo y estoy planeando, ya me sale el abanico de mis recursos y yo comienzo a organizar. Una vez que yo me empiezo a organizar y ya tengo planeado lo que yo voy a realizar a futuro, con ese abanico yo distribuyo, ya sea la cantidad, como yo les digo, de tiempo, la cantidad de personas, la cantidad de material, porque para que un proceso administrativo se dé de forma correcta,
Yo tengo que cumplir una expectativa con lo que yo tengo, siempre priorizando mis recursos, pero siempre con la finalidad de mantener un equilibrio entre la buena atención, usar los insumos correspondientes que yo tengo y al mismo momento dar una atención de calidad. Entonces, por eso es que yo me planifico. Si yo me voy a planificar, y como yo les decía, aquí viene el primer paso, yo me voy a planificar y tengo que poner 100 vacunas, pero solo tengo 50 jeringas. No puedo, desde ahí la planificación no me va a seguir, no va a seguir. Se corta el proceso de, y tengo que iniciar con esos recursos. Antes de yo irme a organizar, yo ya tengo mi planificación. Si mi planificación no tiene visión, no voy a poder seguir avanzando porque no tengo los recursos adecuados, ¿sí? Yo no tengo el recurso suficiente, o se podría decir óptimo, para poder cumplir algo. Entonces, la planificación se queda ahí y no podemos organizarnos. Cuando yo me planifico y listo, yo voy a solicitar, a pedir, a